Dicen que en los deportes no hay mayor satisfacción que escuchar el himno de tu país. Y si es en unos Juegos Olímpicos, mejor colgarte la medalla de oro, representar a México y llevarlo a lo más alto. Esto en nuestro país no es algo común, casi nunca pasa y mucho menos en el fútbol. Pero hubo una ocasión en donde 18 jugadores y un flaco entrenador se pusieron la verde, viajaron a Londres y regresaron dorados, gloriosos, campeones. Hablemos de la medalla de oro para México en 2012. La selección históricamente es una cosa y las juveniles son otra completamente distinta. Mientras que en la mayor siempre llegamos a lo mismo, en el Mundial del 94, eliminados en octavos. En el 98, en octavos. En el 2002, en octavos y así sucesivamente hasta llegar al 2010. Siempre en la misma ronda. Pues en categorías juveniles, Mundial Sub-17 2005, campeones. Mundial Sub-17 2011, campeones. Mundial Sub-20 2011, tercer lugar. En estas categorías siempre éramos potencia, siempre ganábamos, solamente había una en donde no, en donde nos bloqueábamos, en donde llegaba la barrera parecida a la selección mayor y esa era la Sub-23. Nunca nos habíamos subido al podio, nunca con medalla, es más, en el 2000 ni nos clasificamos, en el 2004 sí, pero desde fase de grupos nos eliminaron y para el 2008 tampoco fuimos, era un reflejo o incluso estaba peor que la selección mayor. A partir del 2010, el Chepo de la Torre se convirtió en el entrenador de México y dentro de su cuerpo técnico estaba Luis Fernando el Flaco Tena. Para la Copa América que se jugaría en Argentina, se le impidió a México jugar con su selección habitual y tendrían que llevar una selección sub-22 y unos cuantos refuerzos. Mientras el Chepo de la Torre jugaba la Copa Oro del 2011, al mismo tiempo el Flaco Tena fue a dirigir a esos sub-22 a la Copa América. Se llevó a Gio Dos Santos, Aquino, Chatón Enríquez, Pocho Ponce, Néstor Araujo, Alan Pulido, Irán Mier, Diego Reyes, como uno de los refuerzos, Oribe Peralta, entre muchos otros. Ahí México fracasó enormemente, perdieron los 3 partidos, 0 puntos conseguidos, solamente metieron un gol en todo el campeonato. Fuimos la peor selección en toda la Copa América. Así, entre dudas, al igual que siempre, empezaba el proceso de la Sub-23, rumbo a Londres 2012. El objetivo inicial era volver a jugar unos olímpicos, pero antes tendrían que pasar por los Juegos Panamericanos que se jugaban en nuestro país, en Guadalajara. El Flaco Tena empezaba a formar una misma base de convocados, muy similar a lo que había llevado a la Copa América en ese verano. Repetía como refuerzo a Oribe y sumaría a Chuy Corona como portero de experiencia. Ahí México ganó, gustó, goleó y convenció. Se llevaron la medalla de oro. En la final le ganaron a Argentina, que contaba con Sabandija Andrada como portero, y en defensa Germán Petzela y Hugo Martín Nervo. Oribe fue el goleador del torneo con 6 anotaciones, y de esta manera la selección sub-23 empezaba a dar una probada de lo que podríamos ver el año siguiente. Empezaba el 2012 y en esa lista de objetivos para ese año, los directivos de la selección le pedían al Flaco Tena regresar de Londres con medalla. Se jugaba el preolímpico en el mes de marzo. Buscar clasificarnos a Londres vendría primero antes que pensar en la medalla. México nuevamente arrasó, ganó todos sus partidos, metieron 16 goles y solamente recibieron 3. La sub-23 campeona del preolímpico y se conseguía el boleto a Londres 2012. Marquito Fabián se destapó con 5 anotaciones en ese torneo y se sumaba al grupo del Flaco. Al mes siguiente seguían las preparaciones y las buenas noticias. Ahora viajábamos a Francia para jugar el torneo Esperanzas de Toulon. México nuevamente campeón. El tercer torneo que levantaban los seleccionados, ahora en Europa. Se sumaban a la convocatoria Héctor Herrera, Raúl Jiménez y una vez más Marco Fabián la estrella. 7 goles anotados en solo 5 partidos jugados. HH, el MVP del torneo. México convencía, México ganaba, México ilusionaba. Estábamos a poco más de 2 meses de que se jugaran los Juegos Olímpicos y parecía que este grupo estaba para grandes cosas. Llegamos ahora sí al verano, al momento de la verdad. Solamente existían 18 cupos, 18 convocados, 15 de ellos sub-23 y 3 refuerzos mayores de esa edad. La primer prueba y complicación para el Flaco, tendría que dejar fuera a varios de los que había convocado constantemente en este proceso. Soltaba la lista y veíamos a Chuy Corona, Oribe Peralta y Carlos Salcido como los refuerzos. Lógicamente se mantenía la gran mayoría de los que llevaban rato ya con el Flaco Tena.
HH, Raúl Jiménez, Diego Reyes, Pocho Ponce, Chatón, Aquino, Marco Fabián, Gio Dos Santos, Mier, y así se conformaba la lista final. Se despedían de sus familiares y del país con el objetivo de regresar con medalla. Porque saliendo de casa me dijo, mamá, dame la bendición, voy por la de oro. Le dije, va, cabrón, que si no llegas con la de oro aquí no entras. Llegaban al viejo continente y la primer parada sería España. Ahí se concentrarían para jugar 3 partidos de preparación ante 3 selecciones que disputarían los Juegos Olímpicos. Primer partido ante Gran Bretaña, ante Butland, Danny Rose, Aaron Ramsey, Micah Richards y la leyenda Ryan Giggs. México seguía dando pasos de gigante y vencía a los que serían los anfitriones. Se les ganó 1-0 con gol de Marco Fabián. Siguiente enfrentamiento, España. Contra De Gea, Javi Martínez, Jordi Alba, Coque, Juan Mata, Isco, entre otros. Perdimos 1-0. Y en el último duelo ante Japón, perdimos otra vez. Así llegábamos a los Juegos Olímpicos. Nos ponían en nuestro lugar, nos aterrizaban en nuestra realidad. Sí, nos había ido muy bien en los Panamericanos, en el Preolímpico o en las Esperanzas de Toulon, pero ahí nos medíamos a selecciones chiquitas, selecciones que incluso no iban a disputar estos Juegos Olímpicos. En estos partidos de preparación nos daban una probadita de lo que se podía venir. México, a pesar de tener un gran grupo y un entrenador con experiencia, la realidad es que por figuras nos quedábamos muy cortos. Ya les mencioné el nivel de jugadores que tenía España. Lo mismo con los locales, pero eso no era todo. Uruguay llevaba a Suárez y Cavani. Brasil a Thiago Silva, Alexandre Pato, Neymar, Marcelo y muchos más. Entre los senegaleses figuraba Sadio Mané y los egipcios Mohamed Salah. Las críticas inundaban a la selección mexicana previo a su debut. Después de ver el nivel de los jugadores convocados, pensar, imaginarnos, creer en regresar con una medalla, era una misión casi imposible. ¿Cómo podríamos pensar que le ganaríamos a Uruguay, España, Brasil? Con Japón ya habíamos perdido. La realidad es que el Tri no figuraba ni dentro de los primeros 5 candidatos. Pero bueno, dejamos los fantasmas atrás y nos concentramos en el primer partido. Corea del Sur, nuestro rival, debutaba el Tri en el estadio del Newcastle. México parecía haber perdido la idea de juego. Chuy Corona nos salvaba y los surcoreanos se veían mucho mejor que los nuestros. El flaco desesperado manda los cambios a la cancha. Gio y Raúl Jiménez. Dos Santos tuvo una que no pudo contactar bien y el Lobo de Tepeji en el 92, una de frente al arco que se fue por un lado. 0-0, empate en el primer partido. México, a pesar de que al cierre mejoró y mucho, el resultado fue decepcionante. Se confirmaba lo que había pasado en los últimos 2 partidos de preparación. Críticas y más críticas para este debut olímpico de la selección. La ilusión que en muchos había generado, así de rápido, se había agotado. Pero este era un grupo unido, se concentraban para el siguiente partido y buscarían cerrar bocas, demostrar el por qué estaban aquí. Su segundo rival, Gabón. Así de primera suena uno fácil, pero esta selección africana contaba con un delantero que era rapidísimo y uno de los que tendríamos que seguir. Pierre-Emerick Aubameyang. El Tri ahora vestía de rojo, misma alineación que en el debut. Oribe retrasa para Marco y al centro. Al minuto 6, los primeros destellos de México. En la misma jugada centra Marquito y Pocho Ponce desperdicia una muy buena oportunidad. México salía mejor, pero seguían sin marcar. Nos vamos al segundo tiempo. El flaco volvió a hacer cambios temprano en el partido. Gio Dos Santos y Chatón Enríquez. Oribe recepciona de espaldas, descarga con Gio y de zurda, gol de México. Gol de Dos Santos, el 1-0, el primero del torneo. Al 70 Aubameyang metía peligro, pero Chuy Corona recostaba y en el último minuto del partido le cometen penal a Oribe y Gio Dos Santos anotaba el 2-0. 3 puntos. México ahora sí ganaba, ahora sí mejoraba. Se metía en la pelea por la clasificación y la pelearían en la última fecha con Suiza. Para este último duelo, Tena ajustaba en su alineación. Lo que había funcionado lo ponía ahora como titular. Dos Santos y Chatón. Nuevamente el primer tiempo fue complicado para los mexicanos, pero al cierre del encuentro Gio servía para Oribe y Cepillo marcaba el gol. El 1-0, el que nos daba la ventaja, el que nos ponía como líderes momentáneos del grupo. La selección aguantó y se llevó la victoria. México clasificado a los cuartos de final y líderes de grupo. El Tri cumplía.
Dejaron atrás las críticas, los fantasmas, la historia negativa y el primer objetivo se conseguía. El grupo se relajaba, se calmaba un poco y tendrían que viajar ahora a Londres, por fin a sentirse en el ambiente olímpico. Se concentrarían en la villa y aquí es donde este grupo de jóvenes le enseñaba a todo nuestro país que entre mexicanos sí se puede armar un buen grupo, que el más grande enemigo del mexicano no es el propio mexicano. Se echó 4 hamburguesas. Pues son gratis. Después de la llegada a la Villa Olímpica vendría la hora de la verdad. La selección jugaría en Wembley, en la catedral del fútbol, en un estadio mítico, único, lleno de historia. Los cuartos de final ante la selección de Senegal, ante Sadio Mané. Si México avanzaba, asegurarían 2 partidos más y con grandes posibilidades de llevársela de bronce. Pero primero, el partido se tendría que jugar. Empezando el duelo, Gio de tiro libre sirve para Chatón que peina y el gol de México. Apenas al minuto 10, el Tri se adelantaba. Ahora sí lograban anotar en el primer tiempo. La selección mantuvo el marcador durante un muy buen rato. Se sabía que los senegaleses eran muy peligrosos, por lo que buscarían liquidarlos. Ya en la segunda parte, México presionaba, Oribe dispara y en el rebote, gol de Aquino, gol de México, 2-0, ventaja considerable. El equipo de Tena con pie y medio en las semifinales, acariciando, arañando el sueño, pero al 68 dejaban solo al delantero senegalés y de cabeza descontaba. 1-2 al minuto 68. Ahora tocaba aguantar, resistir, sufrir hasta que el marcador se agotara y terminara el partido. En un córner de cabeza nuevamente, Senegal anotaba y así de rápido nos empataban el partido. De ir ganando 2-0 a que nos empataran en cuestión de 5 minutos. La amplia ventaja así de rápido se desvanecía. Los fantasmas aparecían nuevamente. Lo que había sucedido en el 94, en el 98, en el 2006, la historia dictaba que los últimos minutos eran catastróficos para México y en esa tarde lo estaban confirmando. La mentalidad, el mayor enemigo y rival de nuestra selección. Tendríamos tiempos extras. El momento anímico sin duda le pertenecía a los africanos. Minuto 98, Oribe presiona y Gio de frente al arco define. Gol de México, 3-2. Retomábamos la ventaja, la presión alta, una de las cualidades de este equipo y así conseguían el 3-2. México, ahora sí, perfilado para las semifinales. Todavía conseguía uno más a través de HH. Lo bailaba con Chatón y México se clasificaba. Se rompía una nueva barrera y estaríamos jugando la siguiente ronda. Las risas, las alegrías inundaban al grupo. La unión destacaba por encima de todo, del nivel, de lo ya conseguido. Los 18 convocados y el cuerpo técnico eran uno mismo y todos encaminados por un mismo objetivo: trascender, hacer historia. Llegaba la hora de jugar las semifinales, nuevamente en Wembley, y ahí se enfrentarían a los japoneses. Una selección que se caracterizaba por su orden, por su rapidez y también porque ya se habían enfrentado en los partidos de preparación y ahí México perdió 2-1 con los asiáticos. Apenas al 12, Japón anotaba un golazo. Imposible, nada que hacer para Chuy Corona. Desde fuera del área la colgaba en el ángulo. La situación, Chatón peina y gol. Gol de México, gol de Marquito Fabián, jugada prefabricada a la altura de Chatón, a primer poste era aprovechada y dejaba de frente a Marco para que simplemente la empujara. Empatados 1-1, México de vuelta en el partido, buscarían asegurar medalla. Giovanni salía al inicio del segundo tiempo por una lesión y sin él, sin su figura, tendrían que seguir. Oribe dispara y ataja a Japón. Segundos después, Oribe desde fuera del área y golazo de México. Golazazazo, Cepillo anotaba el que daba la vuelta. Nuevamente la presión alta, ahora entre Aquino y Oribe, y desde fuera anotaba un golazo al ángulo. México 2-1, se olía, se respiraba el metal, la medalla de oro, de plata, de lo que fuera. Se estaba asegurando algo histórico, algo nunca antes visto, se estaba cumpliendo el objetivo. Llegaban los minutos y la selección no dejaba de proponer. El flaco mandaba a Javier Cortés al campo y solo 3 minutos después se ponía frente al arco, el que nos metía a la final, el gol que hacía historia. México, la sub-23,
En Wembley se clasificaba a la gran final de los Juegos Olímpicos. Oribe de taquito asistía a Cortés para que se inventara un gol dentro del área. Se terminaba el partido y los mexicanos entre lágrimas festejaban. La afición en Wembley y los millones de mexicanos en sus casas orgullosos de lo conseguido. Nuestro rival, Brasil, el Scratch do Ouro, que curiosamente nunca había ganado el oro. La mejor selección de la historia, la de Pelé, la de Ronaldinho, la de Ronaldo, los más ganadores en la historia de Copa del Mundo, nunca habían podido colgarse la medalla de oro. Y este equipo, comandado por Thiago Silva, Marcelo y Hulk, acompañado de Neymar, Oscar, Pato, Lucas Moura y el goleador del campeonato, Leandro Damião, estaba listo para hacerlo. Al ver tantas y tantas figuras enfrente y al conocer cómo se comportan los brasileños en las finales, era inevitable pensar en una derrota. Así lo aseguraba todo el país. Regresaríamos con la de plata y eso era un logro, eso era mucho más de lo esperado, eso era suficiente. Pensar en colgarse la de oro era un abuso, era un exceso, más que un sueño era una fantasía, algo que ni en películas se veía. Pero esta selección no pensaba en los sueños, en las fantasías. Esta selección mantenía su misma ideología que cuando llegaron: trascender. Bueno, pongan atención. Juegan en Brasil los mismos que hablamos en la villa, es decir, 3 volantes de recuperación. ¿Por qué? Porque lo respetan, carajo, porque saben que no nos puede dejar jugar, porque saben que somos un equipo fuerte. Ahí están las marcas, atentos a las marcas. Los primeros minutos, importantísimos. No entramos a ver qué pasa en estudiar al rival, a ser los protagonistas, a tener la pelota, partiendo del orden, atacando. Los primeros minutos enchufadísimos, que no sientan. Recuerden que somos muy respetuosos fuera del campo, dentro del campo, no respetamos a nadie, llámese como se llame, con todo el balón y lo atacamos, le metemos goles. Hoy es nuestro gran día, señores, han hecho un gran torneo, hoy lo vamos a cerrar bien, vamos. 11 de agosto del 2012, 86,000 espectadores en la Catedral del Fútbol, listos para ver la final entre México y Brasil. Nuestra selección llegaba mermada con la baja de Gio dos Santos por lesión. A pesar de eso, contaban con Oribe, Marco y Aquino en ataque, Herrera, Salcido y Chatón en el medio campo, Piloto Jiménez, Mier, Diego Reyes y Darwin Chávez en defensa, todos custodiados por Chuy Corona. Empezaba el partido, la gran final de los Juegos Olímpicos. Chuy despeja, Brasil cubre el balón y México nuevamente con la presión alta. Roba a Aquino, Oribe controla, dispara desde fuera del área y gol. Gol, gol de México, gol de Oribe. Al segundo 29 México se ponía al frente en el marcador. El flaco se los decía, los primeros minutos importantísimos. México sorprendía a todo el mundo y sacaba ventaja. Oscar intentaba el 19 y Chuy sin problemas se quedaba con el balón. Brasil sorprendía con sus cambios desde el primer tiempo. Al minuto 30 mandaban a Hulk al terreno de juego. El Scratch iría con todo al frente. El mismo Hulk disparaba desde muy lejos. Chuy recostaba y en el rebote volvía a salvarnos. Medio tiempo, México ganaba 1-0. Empezando la segunda parte, Neymar dispara y se va por arriba. Brasil tenía más ocasiones, pero los de verde la ventaja en el marcador. Presión alta de Fabián, roba a Thiago Silva y de chilena, pero la estrellaba en el poste. Minuto 71, venía córner para México y la jugada prefabricada. Chatón a primer poste que peinaría para que Marco Fabián solo entrara a rematar. Dicho y hecho, remata Marquito solo y desperdiciaba la ocasión. Se iba por arriba. El Tri mejoraba y mucho. Tuvieron 2 ocasiones de corrido, pero perdonaban. Y estos errores podrían salirle muy caro a nuestra selección. Vendría un tiro libre, Marcos se perfilaba para cobrar, Oribe y Chatón se ponían de acuerdo, se desmarca Oribe y de cabeza gol, gol de México, el 2-0, golazo de Oribe, el cepillo marcaba el gol de oro, el que nos acercaba cada vez más a la medalla. México venciendo 2-0 a los brasileños en una final de Juegos Olímpicos. Esto parecía un sueño, los de verde lo estaban consiguiendo a 15 minutos del final, a 15 de la gloria, de convertirse en leyendas, en eternos para nuestro fútbol, de conseguir la medalla de oro. El flaco Tena hacía cambios para llevar piernas frescas al campo y hasta para perder tiempo. El reloj se seguía agotando, llegamos al 90 y ahí Hulk por velocidad se llevaba a Diego Reyes y marcaba el del descuento, 1-2. Ahora
a sufrir. Nuevamente los últimos minutos. Y era muy poco lo que quedaba, pero los de la verde amarela se irían con todo al frente. Hulk se entra solo de cabeza, Oscar, y se iba por arriba. Fueron 3 o 4 segundos en donde a todos los mexicanos se nos paralizó el corazón, pero la falla de Oscar nos dejaba con vida y a segundos del silbatazo final. Saque de meta para México, despeja Chuy, el árbitro señala el final del partido. México campeón de los Juegos Olímpicos, medalla de oro para nuestro país. En Wembley, en la Catedral del Fútbol, se escucharía el himno nacional mexicano. El grupo que superó adversidades, críticas, historia, fantasmas, de todo consiguió trascender. Y no trascendieron a medias, fueron a por todo. Ese era su objetivo. Diego Reyes cumplía con su madre y regresaría con la medalla. Sí lo dejarían entrar en su casa. El objetivo que en un inicio la federación se había tratado y que parecía impensado, se convertía en una realidad. Nuestros jugadores se abrazaban, lloraban y en el Ángel de la Independencia todos hacían lo mismo. En nuestras casas igual, un día alegre, feliz e inolvidable para todos los mexicanos. ¡Viva México!, decía el sombrero que portaba Oribe el Cepillo Peralta. La mentalidad, el grupo, la unión, el talento, la experiencia de algunos y del propio entrenador hacía que superáramos nuestras propias barreras. México hacía historia, se escuchaba el himno nacional mexicano en Londres. México es de oro. Gracias Chuy, gracias Oribe, gracias Tena, gracias Gio, Reyes, HH, Piloto, Vidrio, Aquino, Salcido, Raúl, Darwin, Mier, Chatón, Marco, Pocho, Cortés, Pepe Toño, Néstor, cuerpo técnico, staff, directivos. Gracias a todos por hacernos campeones olímpicos, porque a pesar de no ser un torneo oficial, puede ser esta la alegría más grande que nuestro país ha celebrado. Gracias México, son y siempre serán de oro. Te agradezco por haber visto este video. Si te gustó este tipo de formatos, esta crónica, te invito a que te des una checada por mi canal. Aquí tengo más de 20 o 25 incluso ya publicados de fútbol mexicano, de nuestra selección y también obviamente del fútbol europeo. Mucho de lo que saqué para hacer este video, de la inspiración y demás, lo saqué de un documental buenísimo que pueden ver aquí en YouTube. Dura 45 minutos, que se llama Oro, el día que cambió todo. Lo hace Coca-Cola y creo que es brillante. Lo había visto cuando salió en el 2012 y lo vi ahora para prepararme y para hacer el guión en este video, y obviamente se me salieron las lágrimas, no en una ocasión, sino a lo largo de todo el video. Cuando empezaba, cuando se hacían las declaraciones, la neta está cagadísimo ver el ambiente, lo que se vivía dentro del grupo. Aquí intenté reflejarlo lo más posible, pero tampoco me podría apropiar de todo el contenido que se subiera en ese documental, así que te lo recomiendo. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en una crónica nueva. Bye bye.